Hola, en este video vamos a exponer los conceptos de ventaja absoluta y ventaja comparativa expuestos por Adam Smith y David Ricardo. Los precursores de la teoría del comercio internacional, así como Adam Smith y David Ricardo, se preguntaron por qué los países efectúan un intercambio de bienes, así como vemos nosotros que unos países exportan unos bienes e importan otros bienes. Básicamente, la ley de los costos comparativos es la que nos da la explicación de por qué unos países exportan unos bienes e importan otros. Vamos entonces a profundizar un poco en estos conceptos. Los mercantilistas previamente habían señalado que los países debían procurar maximizar la diferencia entre sus exportaciones y sus importaciones, es decir, lo que llamamos su balanza comercial. Los mercantilistas creían que los países debían tener entonces el saldo más elevado posible, es decir, que las exportaciones fueran lo más elevadas y las importaciones lo más bajas. Esta diferencia se saldaba con movimientos de oro hacia el país superavitario, es decir, el país que vendía recibía dinero a cambio, y este dinero que recibía pues era un dinero respaldado en oro en esa época, y por lo tanto entonces ese país recibía oro. De manera entonces que ellos consideraban que se incrementaba la riqueza del país exportador. El concepto de riqueza era básicamente el poseer oro. Si un país poseía más oro, era entonces un país más rico. Y de esa manera, pues entonces el país importador que pagaba por los bienes que adquiría, era más bien un país que perdía riqueza. Entonces la exportación era incremento de la riqueza, pero era pérdida para el país importador. Sin embargo, Adam Smith critica a los mercantilistas y menciona un concepto de riqueza distinto. Dice que la riqueza está más bien relacionada con los factores de producción y con el consumo. Es decir, que un país que importa es un país que está adquiriendo bienes para satisfacer sus necesidades y entonces es un país que va a tener un mayor nivel de bienestar. Un país que exporta y no importa nada es un país que podría dejar entonces muchas necesidades insatisfechas. Entonces, Adam Smith cree que el comercio internacional incrementa el bienestar mundial y que no es una relación como lo veían los mercantilistas, que lo que ganaba un país lo perdía otro. Adam Smith concluyó que ambas partes podían beneficiarse del intercambio comercial. Adam Smith planteó una teoría que conocemos como las ventajas absolutas. Dice que para que un país pueda exportar un bien es necesario que tenga ventaja absoluta en la producción de ese bien. Es decir, el número de horas hombre empleadas para producir un bien debe ser más bajo que el número de horas hombre que requieren los demás países para producir ese mismo bien. Veámoslo entonces en un ejemplo con números. Vamos a suponer dos países, y aquí vamos a suponer dos países que están juntos, Haití y República Dominicana, que producen dos bienes, la caña de azúcar y el café. Entonces aquí tenemos unos números hipotéticos de la cantidad de horas hombre que se requieren para producir una unidad de cada bien. Supongamos entonces de la cantidad de horas hombre que se requieren para producir un saco de café y una determinada cantidad de caña de azúcar. Supongamos entonces que en República Dominicana se requieren 20 horas de trabajo para producir ese saco de café y que se requieren 20 horas hombre para producir esa cantidad de caña. En Haití se requieren 50 horas hombre para producir la misma cantidad de café y 24 horas hombre para producir la misma cantidad de caña. Entonces aquí podemos nosotros observar que los costos están en términos de la cantidad de trabajo. Adam Smith aplicaba algo que se conoció como la teoría del valor trabajo. Adam Smith creía que el trabajo era una fuerza homogénea, es decir, que los trabajadores de República Dominicana y los de Haití eran homogéneos, es decir, que tenían básicamente las mismas capacidades y que todos los países tenían la misma dotación de trabajo. Básicamente era por diferencias en las tecnologías que se daban entonces diferencias en los costos de producción. Y como se consideraba que el trabajo era el único factor de producción, entonces
el costo dependía únicamente de la cantidad de trabajo que era necesario para producir una unidad de un bien. Entonces vemos ahí cómo el café va a tener un determinado costo en República Dominicana y la caña tiene un determinado costo en ese país, y entonces nosotros podemos empezar a observar cuántos son estos costos. Si nosotros observamos el costo de producir ese saco de café en República Dominicana y lo comparamos con el costo que se requiere en Haití, nos damos cuenta entonces que se requieren menos horas hombre para producir el saco de café en República Dominicana. Diríamos entonces que República Dominicana tiene ventaja absoluta en la producción de café. En consecuencia, República Dominicana iría a exportar café. Por su parte, cuando vemos los datos de la caña, vemos que en República Dominicana se requieren 40 horas, pero en Haití solo 24. Por lo tanto, Haití tendría ventaja absoluta en la producción de caña de azúcar. En consecuencia, Haití exporta caña de azúcar. En este ejercicio simplificado en que estamos suponiendo un mundo de solo dos países, pues República Dominicana le exporta café a Haití y Haití le exporta caña de azúcar a República Dominicana. En consecuencia, República Dominicana importa caña de azúcar y Haití importa café. Los países se especializan entonces en aquellos bienes en los cuales tienen ventaja absoluta. Ahora bien, aquí tenemos otro ejemplo. En este otro ejemplo hay un pequeño cambio en los números. Vemos que República Dominicana requiere 20 horas para producir café. Haití requiere 50 para producir esa cantidad de café. En República Dominicana se requieren 24 horas para producir una unidad de caña, mientras que en Haití se requieren 40. Entonces nos encontramos con que República Dominicana tiene ventaja absoluta en la producción de los dos bienes. En este caso, no habría comercio. República Dominicana exporta café y exporta caña. Haití no tendría nada que dar a cambio. Se indefine el comercio en este caso y esta sería una falla de la teoría de las ventajas absolutas. Entonces David Ricardo critica y mejora esos planteamientos de Adam Smith e introduce el concepto de la ventaja comparativa. Utiliza los mismos supuestos de Adam Smith, nada más que mejora el planteamiento. Y dice que no es necesario que un país tenga ventaja absoluta para exportar un bien, sino simplemente que tenga ventaja comparativa, que es una condición, llamémosla así, más débil. La ventaja comparativa dice entonces que para que un país pueda exportar un bien es necesario que tenga ventaja comparativa en la producción de ese bien y que exporta ese bien que produce un costo relativo menor con respecto a los demás países. Veámoslo en nuestro ejemplo con números. Tenemos los mismos dos bienes, el café y la caña de azúcar, República Dominicana y Haití. Y tenemos los mismos datos iniciales. 20 horas hombre se requieren para producir un saco de café en República Dominicana, 40 horas hombre para producir la caña de azúcar en República Dominicana, 50 horas hombre para producir la unidad de café en Haití y 24 horas hombre para producir la unidad de caña de azúcar en Haití. Ya habíamos nosotros indicado que República Dominicana tenía ventaja absoluta en la producción de café y que Haití tenía ventaja absoluta en la producción de caña. Muy bien, pero ahora para poder determinar la ventaja comparativa necesitamos saber el precio relativo. Vamos a ver el precio relativo del café. ¿Cómo lo sacaríamos? Bueno, necesitamos ver entonces cuánto es el costo de oportunidad en República Dominicana de producir café. Entonces, si nosotros sabemos que el trabajo se puede destinar a la producción de café o a la producción de caña, cuando producimos café lo que hacemos es sacrificar la producción de caña. Entonces, si dividimos 20 sobre 40, como esto está expresado en la cantidad de horas que son necesarias para producir una unidad del bien, entonces tendríamos que dividir 20 sobre 40 para darnos cuenta que 0.50 es el costo relativo o el costo de oportunidad de producir café en República Dominicana. Por su lado, en Haití, el costo sería 50 sobre 24, o sea 2.08. Observamos que hay un costo relativo más bajo en República Dominicana, en el país en el cual una unidad de café entonces se puede obtener
con 0.50 unidades de caña de azúcar. O también, su inverso, 2 unidades de caña de azúcar se pueden obtener con 1 unidad de café. Si sacamos el costo de oportunidad de ambos bienes, ya vimos entonces que para el caso del café sería 0.50 en República Dominicana, sería 2 para el caso de la caña, es decir, dividir 40 entre 20. En Haití ya calculamos 2.08 para el caso del café, y si dividimos 24 entre 50, eso nos da 0.48, ese es el costo de oportunidad de producir caña en Haití. Así entonces nos encontramos que el café tiene un costo relativo menor en República Dominicana que en Haití. Por lo tanto, República Dominicana tiene la ventaja comparativa en la producción de café e iría entonces a exportar café. Por su parte, la caña de azúcar tiene un costo relativo menor en Haití que en República Dominicana, es decir, Haití tiene ventaja comparativa en la producción de caña de azúcar y por lo tanto va a exportar caña de azúcar. Aquí tenemos un ejemplo distinto. Observemos entonces que hemos cambiado los números. Ahora se requieren 20 horas hombre para producir la unidad de café en República Dominicana, 50 en Haití. En el caso de la caña se requieren 24 horas hombre para producir la caña en República Dominicana y 40 en Haití. Hace unos momentos vimos estos números y decía que la ventaja absoluta la tenía República Dominicana en los dos bienes y por lo tanto no había comercio. Pero cuando sacamos los precios relativos, nos encontramos entonces para el caso del café, que el café tendría un costo de oportunidad de 0.83 en República Dominicana y de 1.25 en Haití. Por lo tanto, República Dominicana tendría un costo de 0.83 para el caso del café y tiene ventaja comparativa en la producción de café, dado que su costo es más bajo que el de Haití. Si sacamos el costo relativo de la caña, nos encontramos entonces 24 sobre 20 es 1.20 en República Dominicana, 40 sobre 50 es 0.80 en Haití. Por lo tanto, en Haití una unidad de caña de azúcar se puede obtener con 0.80 unidades de café. Haití tiene ventaja comparativa en la producción de caña de azúcar y exporta ese bien. Entonces vemos que República Dominicana va a exportar café, mientras que Haití va a exportar caña de azúcar. A pesar de que República Dominicana tenía la ventaja absoluta en la producción de los dos bienes, no tiene ventaja comparativa en la producción de los dos bienes. El comercio definido por las ventajas comparativas muestra que el intercambio es beneficioso para ambos países, porque nunca va a haber un país que tenga ventaja comparativa en la producción de todos los bienes. Va a tener siempre ventaja comparativa en la producción de algún bien y no la tiene en otro. Así entonces se explica cómo el intercambio comercial es mutuamente beneficioso en los distintos países, sean grandes o sean pequeños. Mientras haya diferencias en los costos será provechoso, porque entonces República Dominicana va a poder producir el café y vendérselo a Haití. Haití va a poder comprar un café a un costo más bajo que lo que le costaría producirlo a ellos mismos. Por su parte, República Dominicana va a poder comprar de Haití la caña de azúcar a un costo más bajo que lo que le costaría a ellos producir la caña de azúcar. De ahí entonces que el comercio viene a ser beneficioso para ambas partes. Muchas gracias, le invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube.